seguir hablando de esta conexión que hay entre Asia y España. Esto que suena es la voz de Jesús Corbacho. Es cantador de flamenco que el pasado fin de semana ganó el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia. Es un certamen que cumple ya 63 años y que está considerado como el concurso flamenco más importante de España. En la categoría de baile, la ganadora fue una bailadora japonesa, la Junko, que al subir a recoger su premio tuvo que escuchar algo insólito y nunca visto, que es esta sonora pitada de buena parte del público. Se puede no estar de acuerdo, claro, con la decisión del jurado en cualquier premio, pero aquí han surgido las dudas sobre si esos abucheos tenían más que ver con su origen que con el resultado del premio por cómo fue su actuación, Rafa. Sí, mira que la Junko lleva viviendo en Sevilla más de 20 años, pero es japonesa, se ha formado con maestros de mucho prestigio. Pero aún así, parece que daba igual, ¿no? Sobre todo en redes han aparecido un montón de comentarios que rozan el racismo, ¿no? Casi diciendo que si no eres español es imposible entender el flamenco y mucho menos ganar un premio de tanto prestigio como este de las minas. Yo me acordaba estos días leyendo esos comentarios y siguiendo la historia de la Junko, de otra historia, la de Yoichiro Yamada, un chaval japonés que estudiaba guitarra clásica en su país, pero un día queda completamente impactado al ver por televisión en su país un concierto de Paco de Lucía y lo deja todo para aprender flamenco. Se viene a España, se viene a Madrid, empieza a aprender con Serranito, a tocar la guitarra flamenca, pero las cosas no le acaban de ir bien, no le sale trabajo continuo, no tiene casa. Por una cuestión de orgullo, porque resulta que él era descendiente de una familia de samuráis, no quiere volver a su país porque no se había convertido en el guitarrista que soñó y que había prometido que se iba a convertir. Finalmente una mañana aparece muerto en un banco en la Plaza de Oriente, aquí en Madrid. Su historia la recogía David López Canales en el libro El tigre y la guitarra de la editorial Pepitas de Calabaza, y con él hablábamos el año pasado en la hora extra. Fui a la Escuela Amor de Dios, que está en el Mercado Antón Martín en Madrid, que es una escuela muy famosa, es un sitio maravilloso, y Joaquín San Juan, su director, me dijo: hombre, pues si estás buscando estas historias de japoneses y de flamencos españoles que se fueron, tienes que conocer la historia de mi amigo Yoichiro Yamada. Vino aquí a hacerse guitarrista flamenco y nunca volvió a Japón porque consideraba que iba contra su honor y el de su familia, y acabó muerto de hambre en la Plaza de Oriente porque se ha negado a volver a Japón porque consideraba que había fracasado en su viaje por convertirse en un gran guitarrista. Es solo un ejemplo, Marta, llamativo y emocionante, sí, creo yo, pero bueno, pienso que también significativo, ¿no?, del peso de esos vínculos que nos pueden sorprender, pero de alguna manera son especiales, ¿no?, entre el flamenco y Japón. Sí, Matías. No, que yo conozco, está muy bien la historia que ha explicado Rafa, pero que yo conozco la versión simétrica, la versión de Paco de Lucía. A ver. Paco de Lucía vivió sus últimos años en Mallorca, yo tuve la oportunidad de cenar un par de noches con él, y entonces era una persona extraordinaria que expresaba su perplejidad, irónico, satírico, sarcástico, todo lo que se pueda decir, y cenando en una ocasión nos explicaba, dice: me voy yo a Japón, así, no, por supuesto no puedo imitar ni su voz, ni su característica. Forma de tocar. Exacto. Bueno, eso ya ni hablar. No, pero esto es lo que él decía: me voy al Japón, me veo a tal, sube el telón, estoy yo ahí solo con mi guitarra y veo 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 japoneses, y yo me pregunto, se preguntaba Paco de Lucía, ¿pero qué hace esta gente aquí? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo puede entender lo que yo hago? Es decir, yo creo que la perplejidad intercultural sí que existe, ¿no? Y en el caso concreto de la Junko, yo estoy contra las unanimidades. Me parece bien que el público exprese su descontento, pero entonces tampoco un español podría obtener una medalla de judo, ¿no? Y había la pregunta: ¿un japonés puede cocinar una paella? Aquí le digo, Rafa, para rebajar el nivel de la guitarra a cosas más prosaicas. Y es este concepto tan borrascoso de la apropiación cultural, ¿no? De hasta qué punto podemos mezclar las culturas. Vamos a intentar conocer un poco más de esta conexión entre el flamenco y Japón, hablando con Daniel Doña. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Daniel es desde hace ya tiempo uno de los grandes referentes de la danza española y el flamenco. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos. El más reciente creo que es el premio Lorca al mejor espectáculo de danza flamenca, que fue el año pasado. Actualmente tienes tu propia compañía, diriges el espectáculo Ópera Prima, que se presenta cada día en el Parque España de Shima, en Japón, lugar en el que ya trabajaste hace casi 30 años formando parte del cuadro flamenco. Lo primero, ¿cómo es tu relación personal con Japón, Daniel? ¿Cómo llegas allí? Bueno, pues casi de casualidad, huyendo un poco de la monotonía que ya estaba viviendo en mis inicios como intérprete. Yo soy de Granada, desde los 14 años
hasta los 19 años estuve trabajando a diario en los tablaos y en las salas de fiestas de aquí de Granada. Esos fueron mis comienzos de la mano de Maite Galán. Y necesitaba, bueno, pues la necesidad de un intérprete de 19 años de salir de su ciudad y con las ganas de conocer diferentes culturas. Me llegó la posibilidad de poder audicionar para un puesto del elenco del espectáculo de flamenco que se hacía en el 1997 en Parque España. Tuve la suerte de que me cogieran y ahí empezó una relación, diría, casi divina con una cultura que me apasiona y con un público que siempre te hace sentir artista y un público que entiende y que ama no solamente el flamenco, sino toda nuestra cultura. Pero ¿y tú tienes respuesta de lo que se preguntaba Paco de Lucía? ¿Qué es lo que viene esta gente a verme aquí? ¿Tú sabes cuál es su inquietud? Bueno, yo tengo una opinión personal que seguramente que habrá muchas, porque es algo que no se puede... Creo que es tan fuerte la relación que hay entre Japón y España. Yo siempre digo que Japón se ha convertido en la segunda patria del flamenco. Creo que tiene que ver un poco por esa necesidad que tiene la cultura japonesa de ocultar los sentimientos, de no expresar los sentimientos, y han encontrado ese vehículo con el flamenco que les permite, de manera exponencial expresarse, y sobre todo las mujeres. Japón tiene un adelanto tecnológico brutal, pero todavía la palabra feminismo no la conocen. Culturalmente es un país patriarcal, y creo que las mujeres han encontrado ese lugar con el flamenco que les permite expresarse, les permite sonreír, les permite mover sus caderas, les permite ser libres. Y creo que va un poco por ahí, por la libertad de poder expresar los sentimientos. Y volviendo a la cuestión inicial, Daniel, ¿un japonés o una japonesa puede interpretar el flamenco? ¿Puede resumir en su cuerpo, en su voz, en una guitarra, la esencia del flamenco? Totalmente. Además que, pues ya tenemos un ejemplo, ¿no? La Junco hace una semana se convirtió en el premio del desplante del Festival de la Unión. Cuando he escuchado esos pitidos del público me han dolido mucho, porque me parecen muy injustos y espero que no sean para ella, porque no sería nada justo. Espero que tengan otra Diana, que no sea ella. Oye, porque ella lo único que hizo fue presentarse a un concurso, dejarse el alma, hacer un desembolso económico brutal, porque son muchas semifinales y muchas etapas de clasificación las que este concurso necesita, y hay que pagar a los músicos sus billetes, sus dietas, su estancia. Y me da mucha pena que ella recibiera en un hecho histórico, que ya cada uno puede tener su opinión sobre si estaba a la altura o no para recibir ese premio. Eso cada uno es libre de pensar eso, pero me sabe mal que a un artista se le dé ese recibimiento a la hora de coger un premio. Oye, Daniel, ¿y crees que el mundo del flamenco peca a veces de exceso de purismo? No solo lo hemos visto con el caso de la Junco, sino que artistas consagradísimos como fue Enrique Morente recibieron críticas por innovar, o el Niño de Elche, ahora más actual, claro, recibieron ciertas críticas, e incluso yo he visto críticas a la propia Rosalía, que si bien es cierto que no hace flamenco, por no ser gitana, y la acusan muchas veces de apropiación cultural porque coges el imaginario que te interesa y tal y cual. ¿Crees que esto es una cosa que existe? Existe, pero sobre todo porque no entendemos que el flamenco es plural. El flamenco, cuando se habla de pureza, hay una terminología que ya de partida está mal enfocada, porque el flamenco nunca ha sido puro. El flamenco viene de muchas influencias. Incluso lo que actualmente conocemos como flamenco, en sus comienzos fue lo que se denominaba bailes de palillo o bailes boleros. El flamenco viene de la escuela bolera, que es lo que podemos entender como la parte más académica actualmente
de la danza española, ¿no? Muy próxima por su técnica y por su brío a la danza clásica, ¿no? Entonces, hablar de pureza dentro del flamenco me parece que ya de partida es erróneo. Daniel, el flamenco es libre, Perdón. No, termina. No, que digo que el flamenco es libre y que como cualquier arte debe de evolucionar y sobre todo tiene que tener cabida cualquier expresión, si es más contemporánea, si es una expresión mucho más arraigada a la tradición. El artista debe de ser libre a la hora de crear y tenemos ejemplos, como vosotros habéis dado, unos ejemplos maravillosos que ya fueron en su momento vanguardistas. Hemos arrancado este tramo hablando con Miriam Hernández, una chica española que está, totalmente entregada a la cultura surcoreana. ¿Cómo fue tu integración con la cultura japonesa? Llegaste allí hecho un chaval con 18, 19 años, ahora has vuelto casi 30 años después, pero ya para dirigir un espectáculo flamenco en el Parque España, que si alguien no lo sabe es como un parque temático, ¿no? En la ciudad de Shima, en Japón. ¿Cómo ha sido tu proceso de integración con la cultura japonesa? Pues la verdad que fue muy natural, muy armónico. Con 19 años lo que quieres es conocer y formar parte, ¿no? Yo, el contrato que me hicieron fue de 14 meses. Sabía que en el primer momento que pisara Japón se iba a convertir en mi casa y eso fue lo que intenté, formar parte de la comunidad japonesa. De hecho, los amigos y lo que me conectaba un poco a la cultura precisamente eran los compañeros japoneses y japonesas que tenía allí en Parque España y me interesé no solamente por la cultura, sino por el idioma. Me llamaba mucho la atención ir por la mañana a comprar y poder decir o chapurrear 4 o 5 palabritas. Eso poco a poco se fueron convirtiendo en frases. Me interesaba mucho cuando salía a ponerme en comunicación con el público japonés, porque se hace también dentro del parque, se hace como una pared o como cualquier parque temático, y me gustaba poder tener comunicación con ellos, poder hablar. Fue muy orgánico y de hecho es un idioma que, aunque no puedo hablarlo como para dar una conferencia o tener una conversación profunda, pero sí que me da la posibilidad de poderme mover por Japón y hablar, y es algo que no olvido, por mucho que pase el tiempo, lo tengo ahí impregnado en mí. Yo, en este mestizaje que habéis citado los ejemplos, quería recordar también a Leonard Cohen, es decir, nos estaríamos planteando si Leonard Cohen puede musicar a Federico García Lorca, ¿no? Y quiero recordar que el discurso de aceptación del Príncipe de Asturias que hace Leonard Cohen es un discurso lorquiano que para mí no mejora. Muy pocas personas en España podrían mejorarlo. Entonces yo lo que te quiero preguntar, Daniel, es este espectáculo del que tú hablas, tu amor por Japón, tu cariño, ¿pero tú adaptas tu espectáculo a Japón? ¿O les ofreces, digamos, la Andalucía pura? ¿Cuál es el...? Pues ahí es donde está ahora mismo mi inquietud. Es un encargo coreográfico. Parque España el año pasado cumplió, este año está cumpliendo los 30 años. Ellos tienen un imaginario de lo que es España, lo mismo que a nosotros nos puede suceder al contrario con el imaginario que tenemos de Japón, la ceremonia del té, etc. Yo lo que intento es que el espectáculo sea un trabajo que podría estar perfectamente programado en cualquier festival de flamenco de aquí de España o en cualquier circuito de un teatro público. Quiero acercarle a la realidad que vive actualmente el flamenco, siendo consciente de que hay que ir dando pasos muy poquito a poco para ir educando su ojo, para que ellos entiendan que hay un progreso dentro de la sociedad española y también dentro del flamenco. Entonces, he intentado precisamente instalar el flamenco que se hace actualmente en España, instalarlo allí en Carmen Hall, que es el teatro que tiene Parque España. Y tienes un año más para hacerlo porque ya te han renovado para 2025 también, ¿no? Me han renovado y estamos ya trabajando en el segundo espectáculo, porque cada año se hace espectáculo nuevo, y el día 19 de septiembre hacemos las audiciones en Barcelona y el 21 de septiembre en Madrid para conformar el nuevo elenco del próximo proyecto. Qué bien. Pues Daniel Doña, que vaya muy bien. Un abrazo muy grande. Gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros, gracias.
Por cierto, Matías, a las 5 aprovecho para anunciar que vamos a hablar de Lorca con motivo del aniversario de su asesinato, que se cumplen 88 años este fin de semana. Sí. La Ventana, con Marta del Vado.